Feliz día, encantada de compartir con ustedes este espacio que nace por una iniciativa del defensor público Daniel Ramírez y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz. Y también quisiera agradecer a la doctora Rosimar González, la directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, por permitirnos estos espacios para un poco compartir lo que es el derecho a la participación política de los pueblos indígenas. El día de hoy vamos a tratar este derecho, pero como siempre he he dicho, los pueblos, para entender el tema de los derechos de los pueblos indígenas, es necesario eh, pasearnos por los antecedentes históricos, políticos que han rodeado la historia de estos grupos, para entender por qué tenemos los derechos que tenemos hoy en día y la lucha social política que ha implicado estos derechos, ¿no? En principio, hay que ubicarnos en el contexto histórico de los grupos indígenas. Vamos a hablar específicamente pues de nuestra región, el continente americano, que, bueno, como ustedes saben, en 1492, pues aquí llegaron los europeos y eso implicó un impacto para tanto para Europa como para lo que posteriormente sería el continente americano, pero en ese momento eran diversas civilizaciones humanas que se interrelacionaban y tenían sus propias dinámicas sociales. Entonces, tenemos que llegan los europeos y esto implicó todo un cambio que vino por el proceso de colonización, por supuesto pasando por el genocidio que esto implicó, y los pueblos que estaban todavía presentes, pues se vieron impactados por los procesos de colonización. Tenemos los reinos europeos de España y eh, Portugal, lo que sería después Reino Unido y otros reinos de Europa, que se repartieron el territorio americano. En este proceso, digamos que las diferentes civilizaciones y grupos humanos que hacían vida originariamente en el continente americano se vieron encapsuladas en lo que son ahora los estados, bueno, en su momento, pues las capitanías generales y los virreinatos. Sobre todo México y Perú eran los virreinatos principales. En el caso de Venezuela, pues era una capitanía general y todo esto implicó un profundo, digamos, cambio en las relaciones humanas que venían llevando los pueblos indígenas. Ellos se vieron encapsulados en un principio en estos virreinatos y en esta distribución de pueblos de doctrinas, capitanías generales, en fin, una serie de figuras que fueron haciendo desde los reinos europeos y fueron fragmentando sus territorios originales, ¿no? Posteriormente tenemos que, por supuesto, después del proceso de la colonia, vinieron pues los movimientos independentistas en el continente y se formaron las primeras repúblicas en América. Antes de entrar en esto, se me había olvidado comentarles, bueno, que como ustedes saben, los europeos tardaron 100 años pues en darse cuenta de que habían llegado a un continente nuevo, pues, porque ellos estaban pensando que habían llegado a India, ¿no? Y esto llevó a un debate de Valladolid,
que entre Sepúlveda y Fray de las Casas, donde se estaba debatiendo, digamos, la conducta ética de Europa, especialmente de España, hacia los pueblos, hacia los que hoy llamamos pueblos indígenas, que si era ético quitarles, expropiarles sus tierras, si era ético, si era o no seres humanos. Entonces, en este debate llevado, digamos, ganado filosóficamente por Fray de las Casas, quien entendió, quien pudo exponer claramente que obviamente eran seres humanos y que tenían derechos, ahí se llevó tímidamente un cierto reconocimiento en las leyes de India del uso de sus territorios, de la propiedad de sus territorios, de sus recursos y de algunos otros derechos, pero siempre visto desde una óptica siempre de tutelaje, ¿no? Esta óptica de tutelaje estuvo muy presente hasta no hace mucho en lo que ha sido la formación de las repúblicas o de los estados-naciones americanos, hasta no hace mucho, hasta mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, un poco poniendo ese contexto colonial donde había habido un reconocimiento tímido de algunos derechos de los pueblos indígenas, sobre todo hacia el tema de sus territorios, pero se seguía viendo como con una mirada de tutelaje y de menor de edad, siempre al indígena, y por supuesto asimilacionista, es decir, el indígena tenía que dejar de ser indígena, dejar su cultura, dejar sus idiomas, y hacer lo posible por parecerse cada vez más a la figura occidental, o sea, hablar el idioma, vestirse como era el europeo, para que de alguna manera medianamente tuviera cierta aceptación. Entonces, bueno, así llegamos a la formación de las primeras repúblicas en América, que más o menos todas ellas dentro de sus procesos históricos, políticos, al final, digamos que más o menos tuvieron estas figuras en común, o digamos estos elementos de común. Se conformaron en estados-nación, obviamente, pero monoculturales, es decir, no reconocían que dentro de ella había una amplia diversidad cultural, monoétnica, es decir, se reconocía como un solo pueblo, y monolingüe, es decir, había un solo idioma oficial. Había un monismo jurídico, esto no es otra cosa que digamos, una sola ley, o un imperio de la ley que solo emana del Estado, es el Estado y sus instituciones el único que puede hacer leyes válidas. Todas las instituciones que había en ese momento, pues eran instituciones importadas del continente europeo. Se trató de hacer un espejo, una copia de lo que había en Europa y hacer esa institucionalidad aquí. Las mismas instituciones que estaban en su momento en Europa, pues se trajeron aquí a nuestro continente. Por supuesto, los indígenas no eran sujetos de derecho. En esto, no solo los indígenas, sino también los afrodescendientes, las mujeres, las personas con ciertas condiciones y ciertos sujetos ciertos sujetos que eran la mayoría de las poblaciones que no encajaban en ciertos elementos que voy a tocar a continuación, que tiene que ver con lo que se llama ciudadanía restringida. Es decir, quienes se consideraban ciudadanos, que al final de cuentas eran los que podían definir el Estado, definir las constituciones, definir las leyes, y las constituciones pues son muy importantes porque digamos que las constituciones, entre otras cosas, manejan dos grandes categorías que podríamos decir que una de ellas es la distribución del poder, es decir, crear instituciones y darles competencias, y estas competencias están
la distribución de poder, es decir, qué institución va a controlar o va a ejercer determinado poder sobre determinadas situaciones. Y la otra categoría tiene que ver con la de los derechos. Entonces, cuando se determina quiénes son ciudadanos y vemos los elementos definitorios de esta categoría, que vemos que, digamos que es como el 5%, siendo optimista, de los ciudadanos que formaban estas primeras repúblicas. Digamos que quién podía ser ciudadano y a su vez optar a ser parte de un proceso de formación de la Constitución, de las leyes del Estado, eran pues los hombres primero, blancos, católicos, casados, con propiedad, censados, alfabetas, y así una amplia cantidad de elementos que restringían mucho el quién podía ser ciudadano. Y esto, su principal implicación era pues que estos ciudadanos se volvían una élite. Esta élite era quien podía definir, quién definía los derechos, quién redactaba la constitución, las leyes y quienes diseñaban estas instituciones. Y esto, por supuesto, invisibilizaba a buena parte de la población. Como ya les decía, casi que es el 5%, siendo optimista, de las personas que podían llegar a ser parte de esta élite que finalmente era quienes decidían cómo iba a ser el Estado, qué derechos iba a garantizar, qué derechos no iba a garantizar y a quiénes se va a garantizar. Entonces vemos que estas primeras etapas de las repúblicas no trajo consigo grandes cambios sociales ni estructural del Estado. Y aquí, pues, no debemos dejar de ver, pues, el tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con la participación eh, política de los pueblos, en este caso de los pueblos indígenas. Vemos que en esta primera etapa de formación de nuestras repúblicas americanas, pues no solo los pueblos indígenas o las personas pertenecientes a pueblos indígenas no eran sujetos de derecho y por lo tanto en esta primera etapa, de estas primeras etapas, su participación era muy poca o mínima, así como los otros grupos que he nombrado, las mujeres, las personas con algunas condiciones, eh, hombres mestizos, hombre de repente blanco pero analfabeta, sin propiedad, no censado, porque realmente la cantidad de elementos que había que tener una persona para poder ser considerada ciudadano y poder realmente acceder a la construcción de estas primeras repúblicas eran elementos que, o digamos, aspectos que muy pocos de las personas podían tener, entonces no eran, digamos, esta élite de ciudadanos, ¿no? Eh, Así hemos llegado hasta mediados del siglo pasado, dando, esto obviamente dando un gran salto de muchos procesos constitucionales, pero citándonos a finales, perdón, del siglo pasado, vemos que en muchos de nuestros países, especialmente al sur, del sur de nuestro continente, pues emerge un nuevo sujeto constituyente. Obviamente esto viene con un proceso, como les dije, no podemos desvincular los derechos de los pueblos indígenas de los procesos históricos, sociales, políticos, porque todo esto tiene una gran incidencia en en cómo son en cómo se han redactado los derechos que tenemos el día de hoy. Entonces, también he de hacer notar que digamos, las constituciones del siglo pasado, al comienzo del siglo pasado, comenzaron a verse impactadas
por las exigencias de los movimientos sociales que empezaron a reclamar y a exigir grandes cambios de estos estados-naciones y de las constituciones, empezando por los derechos, el derecho agrario, el derecho a las tierras, también los derechos a la equidad. Ahí entran los movimientos también femeninos. En los derechos agrarios también entran muchos de los derechos de los pueblos indígenas. Podemos citar los movimientos que se iniciaron en 1940 con la Declaración de Pátzcuaro, que implicó, digamos, fue un congreso que hizo una declaración donde existieron diversos antropólogos y antropólogas, entre ellas varias de nuestro país, que empezaron pues a visibilizar pues toda esta situación de la necesidad de cambiar la constitución, las constituciones, mejor dicho, y las leyes, y por supuesto el Estado, para poder empezar a redactar derechos en estos documentos que son tan importantes para el diseño y formación del Estado. Entonces, así vemos que desde 1920 hasta 1980, pues hubo unas reformas constitucionales movidas en su principio por el tema de los derechos agrarios, pero también por la equidad. Y por supuesto, detrás de todo esto estaba los diferentes movimientos indígenas, femeninos, campesinos, obreros, organizándose y moviéndose para generar los cambios sociales y jurídicos necesarios. Obviamente estoy haciendo un pase bastante rápido por toda esta historia que tiene sus complejidades y cada país estuvo marcada por cada una de ellas, pero que digamos que fueron luchas férreas que costaron muchísimas vidas. Con ellas hubo muchos movimientos de revoluciones y de diferentes etapas de conformación de los estados, ¿no? Eh, Así llegamos pues a finales del siglo XX, es decir, ya los años 1900, en el caso de Venezuela, 1999, en el caso de países hermanos como Bolivia y Ecuador fue mucho más tardío, 2008, 2005, donde empezamos a ver un cambio en los sujetos constituyentes. Ya, esto es parte del proceso de participación política, porque la participación política no es solamente el voto, sino es todo un proceso que ya vemos y tiene sus implicancias históricas y sociales, donde los diferentes sujetos, personas que habían sido ignorados, comienzan a empoderarse. Entonces, estas fotos que les traigo aquí es como la visualización de cómo en muchos de los países los sujetos constituyentes ya no son hombres, ya no son solo los blancos, poseedores de propiedad, alfabetas, censados, es decir, con todas esas características mm, muy restringida, sino que empieza a ser una amplia gama que incluye nuevas personas que representa una diversidad no solo étnica, sino como ustedes saben, tenemos aquí estos nuevos sujetos constituyentes, tenemos a los pueblos indígenas, tenemos a personas con discapacidad, tenemos a las mujeres, tenemos a los grupos de la sexodiversidad, y esto implica que cada uno de estos grupos hace o visualiza los derechos que le corresponden a su grupo como seres humanos. Entonces, ya esto se vuelve determinante y comienza a agendar la necesidad de establecer en las constituciones, las leyes y las instituciones
pues los derechos de todos estos sujetos que como veíamos anteriormente, pues habían sido excluidos. Realmente el Estado era pensado para muy pocas personas con unas determinadas características. Y en la medida que se iban alejando de esas características, pues los derechos iban disminuyendo. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar qué es el derecho, eh, qué es el derecho de la participación política. Pero antes había dejado en el tintero y no quería saltarme esto también de los avances de las etapas, digamos, históricas que han tenido las constituciones de nuestro continente. Esto un poco lo voy a tomar de Raquel Irigoyen, que a mi criterio hasta ahora tiene una buena división de lo que ha sido los cambios constitucionales y su implicancia en los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Ella pues habla de la etapa pluralista en la región y la sitúa entre 1982 y el 88, donde surgió el multiculturalismo, que no es otra cosa que, digamos, la Constitución de Nicaragua y la de Canadá, por ejemplo, comenzaron a entender que dentro de sus fronteras como estados nacionales tenían una amplia diversidad, que no eran un estado monodiverso, sino que tenía una diversidad cultural. Entonces, se empezó a hablar de multiculturalismo, pero obviamente esto no trajo consigo el reconocimiento amplio de los derechos. Es bien cierto, Nicaragua hizo pues en su momento y en ese momento histórico el reconocimiento de los derechos de un sector geográfico que era mayoritariamente habitado por pueblos indígenas, de ciertos reconocimientos básicamente territoriales. Luego tenemos la segunda etapa desde el 89 hasta el 2005, donde entraría pues obviamente nuestra constitución, que es cuando se comienza a pasar del multiculturalismo hasta los estados pluriculturales, reconociendo que ya no es solo el Estado y las instituciones del Estado competentes las únicas capaces de generar leyes, sino que reconocen también esa diversidad jurídica institucional que tienen al reconocerse como plurinacionales o multiétnicas, ¿no? Es decir, ya no es solo el Estado quien hace leyes, quien tiene instancias y tiene autoridades, sino que también los pueblos indígenas, cada uno en su enorme diversidad, tiene sus propios sistemas jurídicos, su derecho propio, así como sus autoridades. Obviamente, en contraposición a esto, eh, en 1992 se hace el consenso de Washington. Digamos, es un lobby hecho sobre todo por transnacionales que tenían sus grandes intereses en territorios indígenas y se comienza a llamar a los países que de alguna manera han tenido estos avances constitucionales para que se comprometan con la firma de este convenio de Washington, que no era otra cosa que solicitar que estos avances constitucionales se revirtieran o se hicieran leyes que, digamos, se pisaran las unas con las otras y impidieran realmente el avance de los derechos.
Bueno, dicho esto, después tenemos la tercera etapa en el 2006 al 2009, donde están los estados pluri, plurinacionales, como la de Bolivia, pero aquí en esta etapa también muchas constituciones, como el caso de Perú, se vieron muy impactadas por los compromisos asumidos en el Convenio de Washington. Y aquí empiezan a ver estas contradicciones jurídicas que de alguna manera impiden o retrasan el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Luego tenemos la cuarta etapa, que es la del 2008, la del Ecuador, donde ya uno de sus principales aportes es el tema del ecoconstitucionalismo, donde también lo hace la Constitución de Bolivia, donde se ve a la naturaleza, al planeta, como un sujeto también de derecho. Ya no es un sujeto, ya no es un medio o un fin en sí mismo, sino que se entiende que es un ser vivo y como tal, como ser vivo, pues se le reconocen derechos. Pasa a ser un sujeto más, un sujeto pleno de derecho. Digamos, esto quería enunciar el que estos, digamos, estos cambios constitucionales, bueno, obviamente son el resultado de estas luchas de los movimientos indígenas, de los movimientos de mujeres, de los movimientos obreros, que no siempre en las diferentes etapas de la constitución, digamos, de la formación de nuestra república, fueron luchas realmente arduas, famosas las revoluciones que se dieron a lo largo de nuestro continente, como las revoluciones en México, aquí mismo, las diferentes guerras que se tuvieron que enfrentar. Entonces vemos que esto es un proceso que se da y que por eso es importante que entendamos en la visibilización de, y no solo la visibilización, la participación y que, digamos, en los procesos constituyentes exista esta diversidad de nuevos sujetos, porque en la medida que exista esta diversidad de nuevos sujetos, nuevas personas, cada una de ellas pues va a luchar y hacer posible que es el reconocimiento de los derechos que les son propios y que le corresponde para poder desarrollar su modo de vida. Bueno, ahora sí vamos a centrarnos en lo que es el tema que nos convoca, que es el derecho a la participación política. Como hemos visto, este es un proceso. La participación política no es solamente el derecho al voto, sino que ha sido un proceso histórico que tiene sus implicaciones sociales y políticas y que este derecho al voto es importante, pero no es en sí mismo la participación política, sino que va más allá. Va más allá porque se necesita no solo que la persona vote, sino que la persona sea parte del proceso. Como hemos visto, no es lo mismo cuando se logra ser parte del proceso constituyente, es decir, de la formación de la nueva constitución, que va a ser el reflejo de cómo va a ser de cómo va a ser el Estado, cómo van a ser sus instituciones, para quiénes van a estar dirigidos y qué derechos se van a reconocer e incluso qué derechos no se van a reconocer y por qué. Es importante que entendamos que entonces es un proceso que va más allá del voto y que además ha sido un proceso bien complejo desde lo social, desde lo histórico, desde todos los aspectos humanos que lo podamos ver y que en la medida que las constituciones van cambiando, pues se van incorporando nuevos sujetos, como estamos viendo, por ejemplo, Ecuador y Bolivia ya ven en la naturaleza, en nuestro planeta, un ser vivo.
como también lo ven otras culturas, como en el caso de la cultura japonesa, que entiende que todo está vivo y que todo tiene alma. Y si esto yo lo entiendo así, no veo a la naturaleza como un fin o como un medio para mi subsistencia, sino que lo veo como otro ser vivo que tiene derechos, pues mi visión hacia ella cambia y mis responsabilidades hacia ella cambia como Estado. Entonces vemos que esto es importante, entender que el cómo se concibe, quiénes pueden redactar las leyes o quiénes pueden diseñar el Estado es importante. Es lo que hemos visto en esta primera etapa. Poco entender que entonces no debemos centrarnos en que la participación política es solamente que pueda ejercer el derecho al voto, que es importante, ojo, porque obviamente, como les decía, hasta finales del siglo antepasado, por ejemplo, las mujeres no podíamos votar ni hablar del tema indígena, ¿no? De las personas indígenas. Es importante, no le quitemos el mérito al voto porque también es un derecho que en su momento costó. Pero la participación política realmente es mucho más amplia y más compleja. Entonces, vemos que el derecho a la participación política en el caso de Venezuela, es un derecho constitucional que está reconocido, digamos, en tres artículos y en una disposición transitoria. El artículo 62, 125 y 186 en la disposición transitoria séptima. La definición que yo tengo aquí es una definición bastante sencilla, seguramente habrá otras más complejas, pero digamos que la participación política es la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de ejercer un rol activo y protagónico en las discusiones y decisiones de los asuntos públicos para consolidar el bien común e individual. Fíjense, esto es un concepto que tomé. Fíjense lo importante, aquí nos dice ciudadanos y ciudadanas, no nos habla de personas, de seres humanos. Entonces, por eso es que es importante superar la categoría de ciudadano de manera restringida que teníamos antes, que ya hemos superado, y entender que también ciudadano, pues a pesar de que se tiene todavía ciertas restricciones, porque no todos son ciudadanos, por ejemplo, hay ciertas condiciones que impiden que una persona sea considerada ciudadana, pero en el caso de nosotros y en el tema que nos atrae, nos trae hoy, pues las personas que pertenecen a algún pueblo indígena hoy son ciudadanos del país. Entonces, digamos, es la capacidad que tienen las personas de tener un rol activo y protagónico en las decisiones. Estas decisiones en los asuntos públicos a veces en el caso indígena, tienen que ver con una autodeterminación interna, es decir, esa autodeterminación a decidir sobre los asuntos que le son digamos, de su interés cotidiano, o sea, cosas que suceden en su comunidad. Pero también hay una autonomía, una autodeterminación, es decir, de decidir cómo van a participar en procesos que van más allá de sus intereses como comunidad o como pueblo y que implican una decisión más colectiva hacia, digamos, hacia las decisiones nacionales, por ejemplo. Eh, Esto de la participación política implica una serie de derechos, ¿no? En el caso internacional, pues se encuentra de alguna manera, porque no está de manera expresa o tácita en estos instrumentos internacionales que vamos a ver a continuación. Tenemos en el caso indígena el convenio 169
que por ser un convenio, es un convenio que además es ratificado por nuestro país y por lo tanto es ley en nuestro país. Está el convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual obviamente no tiene carácter de vinculatorio, pero sí es una, digamos, un mandato moral que deben seguir los estados, nación, que son partes de Naciones Unidas, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas que puedan, que vivan dentro de las fronteras de estos estados. Entonces, tenemos que estos instrumentos, si bien no consagran de forma expresa el derecho de participación política a los pueblos indígenas, sí establecen la aplicación de la consulta previa, el derecho a la participación plena en la elaboración de medidas legislativas y administrativas que les afecten de conformidad a sus propios procedimientos, así como mantener y desarrollar sus propias instituciones. Es decir, aquí tenemos el tema de la consulta previa e informada, es decir, que cualquier proyecto, actividad o cualquier, digamos, situación que pueda afectar al pueblo y a una comunidad indígena debe ser consultada. La consulta previa, para resumírselo rapidito, digamos, la consulta previa se dice previa porque debe ser hecha con suficiente tiempo de antelación antes de realizar cualquier proyecto o propuesta a la comunidad. Es decir, no es que yo voy a ejecutar una medida o un proyecto y ese mismo día o unos días antes yo voy a llegar a la comunidad. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos muy bien definido este derecho en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Por eso se dice previo, porque debe ser con suficiente tiempo de antelación que se debe realizar. Informada porque yo debo realizar a la comunidad, yo le debo informar lo positivo, lo negativo, todo lo que conlleva este proyecto, esta decisión para la vida de esta comunidad. Consulta previa e informada. Digamos que estas son las condiciones. En el caso de nuestro país, también tenemos que señalar que tiene una cierta vinculación porque los proyectos o acciones que no se hagan siguiendo, respetando este derecho, pues la comunidad puede impugnar, por sí son nulas, pero puede impugnarla ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? También, bueno, volviéndonos a estos convenios internacionales, vemos que ellos establecen que se debe respetar la institucionalidad de cada pueblo indígena para garantizar la participación de los pueblos indígenas en los diferentes eventos, pero no se especifica muy bien mm, el alcance de todo esto, ¿no? Entonces, pero digamos que es lo que tenemos para, en el plano internacional, que trata de alguna manera del tema de la participación de los pueblos indígenas. Ahora, bien, tenemos, aquí me voy a leer un poco lo que tengo en mi guía para no disgregarme un tanto. Aquí tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra derechos específicos de participación política de los pueblos indígenas, en el artículo 125, el cual garantiza la representación directa de los pueblos, comunidades organizadas y representantes indígenas en la Asamblea y los demás cuerpos legislativos de los estados y municipios con población indígena. Igualmente, los artículos 62 y 182, que me voy
a tomar el tiempo para leerlos porque es importante que nos citemos. El artículo 62 nos dice, todos los ciudadanos y ciudadanas, fíjense que es importante entender el tema de lo que implica el concepto de ciudadano, tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Ese es el artículo 62. El 125 ya es un artículo más específico para los pueblos indígenas y dice así, los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política, que como dije, no es solamente el tema del voto. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes en las entidades federales y locales con población indígena conforme a las leyes. Aquí también el artículo nos hace esa aclaratoria que implica también la participación directa de los pueblos indígenas en las diferentes instituciones, sobre todo de elección popular, que sean necesarias para que ellos puedan tomar decisiones que les afecten directa o indirectamente y puedan redactar los instrumentos que sean necesarios. Vámonos al 186 artículo. La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidas o elegido en cada entidad federal, con votación universal, directa, personalizada y secreta, con una representación proporcional, según una base poblacional de 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal elegirá además 3 diputados o diputadas. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán 3 diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente escogido o escogida en el mismo proceso. Ahora vamos a leer la disposición transitoria. La que corresponde es la séptima. A los fines de lo previsto en el artículo 125 de esta Constitución, mientras no se apruebe la ley orgánica correspondiente a la elección de los y los representantes indígenas a la Asamblea Nacional, los consejos legislativos y los consejos municipales se regirán por los siguientes requisitos de postulación y mecanismos. Todas las comunidades y organizaciones indígenas podrán postular candidatos y candidatas que sean indígenas. ¿Okay? Aquí vemos que tanto las comunidades como las organizaciones, pues en ese momento eran quienes podían postular a las personas que aspiraban a estos cargos. Los requisitos indispensables para ser candidato o candidata. Hablar el idioma. Me voy a detener un poquito aquí por un caso que se llevó mientras yo estaba en la Defensoría del Pueblo. Hablar el idioma indígena, pues era uno de los requisitos indispensables, como nos dice la séptima transitoria. En algún momento a una persona que había obtenido el cargo de alcaldesa de indígena, se le llamó porque no hablaba su idioma materno. Efectivamente se hicieron varias pruebas, entre ellos habían especialistas lingüistas, habían varios intérpretes, habían varias autoridades indígenas,
y la persona no manejaba con propiedad su idioma, sino que apenas sabía saludar, y, o sea, manejaba ni siquiera básicamente. Pero eso trajo, digamos, dos situaciones allí para pensar, pues, que tenía que ver, una es que, bueno, obviamente el espíritu de los constituyentes que redactaron esta transitoria era incentivar el uso de el idioma indígena y por eso lo pusieron como un requisito. El tema es que después hubo unas discusiones derivativas, de decir, el hablar el idioma es un derecho o un deber. eh, Esos fueron debates bastante interesantes. Entonces, el tema de la participación política, además entendiendo todo el proceso histórico de muchos pueblos indígenas que realmente sufrieron mucho de la transculturización, de la vergüenza étnica que lo llevó a la pérdida del idioma indígena, que teníamos de una constitución que incentivaba más bien el dejar de hablar el idioma y que más bien es un acto de heroísmo y de perseverancia el tener el idioma indígena. O sea, es un proceso complejo el tema de el idioma indígena porque como muchas cosas, si veníamos de un proceso, como habíamos visto, donde el Estado mismo obligaba a que dejaras de hablar tu idioma, te tachaba negativamente por mantener tus costumbres, ahora ponerlo como un requisito indispensable, cuando muchas personas indígenas, por estos procesos culturales e históricos, no, incluyendo responsabilidad incluso del mismo Estado, habían perdido su idioma, ahora pedirlo como requisito se volvió realmente un debate bastante interesante, ¿no? Entonces, lo traigo a colación porque, como ven, dentro de lo que es el derecho a la participación indígena, hay muchas cosas que debemos pensar. Bueno, retomo la lectura textual de la disposición transitoria. Es requisito indispensable para ser candidato o candidata a hablar su idioma indígena y cumplir con al menos una de las siguientes condiciones. Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de la identidad cultural. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. Pertenecer a una organización indígena legalmente constituida con un mínimo de 3 años de funcionamiento. Se establecerán 3 regiones. Occidente, compuesta por los estados Zulia, Mérida y Trujillo. Sur, compuesta por los estados Amazonas y Apure. Y Oriente, compuesta por los estados Bolívar, del Tamacuro, Monaga, Anzoátegui y Sucre. Cada uno de los estados que componen las regiones elegirá un representante. El Consejo Nacional Electoral declarará electo al candidato o electa a la candidata que hubiese obtenido la mayoría de los votos válidos de su respectiva región o, o circunscripción. Los candidatos o las candidatas indígenas estarán en el tarjetón de su respectivo estado y o su circunscripción y todos los electores y las electoras de ese estado podrán votarlos o votarlas. Para los efectos de la representación indígena en los consejos legislativos y en los consejos municipales de los estados y municipios con población indígena, se tomará el censo oficial de 1992, que era el último censo de la época, de la Oficina Central de Estadística e Informática. Las elecciones se realizarán de acuerdo con las normas y requisitos aquí establecidos. El Consejo Nacional Electoral garantizará con el apoyo de expertos o expertas indigenistas y organizaciones indígenas el cumplimiento de los requisitos aquí señalados. ¿Okay?
Esto obviamente, digamos, en su momento comenzó a generar digamos, la parte crítica de las representaciones indígenas que decían que, bueno, que ellos querían que los representantes indígenas fueran escogidos por las comunidades, digamos, por los propios indígenas. Y aquí, como vemos, era que todas las personas del estado en que podían votar por la representación indígena. Esto, bueno, llevó su tiempo, pero bueno, ya vamos a hablar de esto. Hoy por hoy se ha logrado conseguir, ha significado un avance, pero un avance con grandes retos y desafíos. Ahora vamos a revisar qué dice la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que como ustedes saben, pues es la ley especial para regir los temas que tienen que ver con los derechos indígenas. Esta ley contiene el capítulo 2 dedicado a los derechos políticos. El artículo 66 garantiza la representación indígena en los cargos de elección popular en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos, en los consejos municipales y en las juntas parroquiales en los estados con población indígena. El artículo 63, me va a permitir leerlo textualmente. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la participación y al protagonismo político. Para el ejercicio de este derecho se garantiza la representación indígena en los cargos de elección popular en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos, los consejos municipales y las juntas parroquiales, en los estados con población indígena o en cualquier otra instancia, tanto en el ámbito nacional, estatal y parroquial, de conformidad a la ley respectiva. Conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, serán elegidos un legislador o una legisladora al Consejo Legislativo con su respectivo suplente por estado y una concejal o concejal al Consejo Municipal y su respectivo suplente. Igualmente, se establece que las normas y procedimientos y todo lo relativo al derecho a la participación política de los pueblos indígenas será desarrollada en las leyes que regulen la materia, las cuales deben tomar en cuenta los usos y costumbres. Aquí vemos, pues, un marco legal nacional que implica, pues, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, ciertos reglamentos y resoluciones internas emanadas, por supuesto, del Consejo Nacional Electoral, quien es el órgano competente para el desarrollo de todos los procesos de elección popular, en el caso que nos compete, el de los pueblos indígenas. Como les dije, esto ha sido un reto bastante interesante. Es un tema complejo, es un tema que todavía tiene muchas cosas por mejorar, pero no debemos dejar de reconocer, pues, los avances, el avance que se tiene, sin olvidar que pues existen todavía muchas cosas que mejorar y que superar, ¿no? Como se ha señalado anteriormente, la Constitución y la LOCSI establece que se deben desarrollar leyes que regulen la materia y que éstas deben considerar los usos y costumbres de los pueblos indígenas. En tal sentido, el Consejo Nacional Electoral desarrolló la resolución 2008-14-033 en base al mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contenido en la decisión 0068 del 14 de agosto del 2020, en virtud de la cual se ordenó el desarrollo de la normativa de las formas y procedimientos de la elección de los diputados y de diputadas. Es decir, se introdujo ante el Tribunal Supremo la
la demanda para solicitar que el Consejo Nacional pues hiciera las normativas necesarias para que estos cargos de elección indígena eh, se hicieran en base a las tradiciones y costumbres de los diferentes pueblos indígenas y que además sean los propios indígenas quienes eligieran a sus representantes. A partir de allí, pues vemos estas resoluciones que pueden ver en la pantalla, eh, que bueno, vamos a ir desarrollando a continuación. Como vemos, el Consejo Nacional Electoral, en aplicación del derecho de los pueblos indígenas a la participación política, reconocidos en el artículo 125 de la Constitución y en acatamiento de la sentencia 0068 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 5 de julio del 2020, la ley, y en base también a la Ley Orgánica de Procesos Electorales y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento Especial para regular la elección de la representación indígena a las elecciones de legisladores y legisladoras, a los consejos legislativos estadales y concejales de los consejos municipales de 2022, aprobó la resolución 210526-00026, desarrollada, en donde se desarrolla o el presente manual para las elecciones de representación indígena en aquellas entidades y municipios con población indígena, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Vemos aquí la brecha que existe desde el 99 con la disposición transitoria y el tiempo que se dilató, que ya fue en 1900, en el 2000, perdón, en el 2020, a través de una sentencia en la cual se pudo empezar pues a crear las resoluciones para que eh, este derecho a la participación indígena se viera garantizado como lo establece la Constitución. Entonces, en estas láminas, un poco he tomado un resumen de lo que dicen estas resoluciones. Como les dije en su momento, esto ha sido un proceso bastante interesante. Sé que ha sido un desafío para el Consejo Nacional Electoral, así como un desafío para los mismos pueblos y comunidades indígenas. Implica en sí mismo un avance, pero un avance que es necesario ir reforzando, e ir modificando e ir adaptando para lograr afinar al detalle y que realmente se pueda garantizar esa diversidad cultural en nuestros pueblos. Es decir, nosotros tenemos más de 40 pueblos indígenas y esto es un gran reto porque estos 40 pueblos indígenas implican 40 maneras muy distintas, aunque algunas muy similares y algunas pueden ser parecidas, de llevar sus sistemas de decisión colectiva, ¿no? Entonces, el Consejo Electoral ha comenzado desde el 2020, 2021 fueron las primeras elecciones, se hicieron con estas resoluciones. Como les dije, sé que ha sido todo un desafío para todos, pero obviamente estamos en el camino y es el camino quien nos va a ir señalando cómo es seguir directamente con la participación, obviamente protagónica de los pueblos indígenas. Cada pueblo debe ir orientando al propio Consejo Nacional Electoral para poder ir superando algunas cosas que el proceso en sí mismo ha traído.
Entonces, bueno, más o menos, ¿qué nos dicen estas resoluciones? Tenemos el sistema electoral indígena. El sistema de elecciones correspondiente a la representación de los pueblos indígenas establecido en la Constitución de la República, las leyes y los convenios internacionales será mediante elección por mayoría relativa de votos expresados en asambleas populares conforme a los usos, tradiciones y costumbres. En el año 2021, pues el Consejo Consejo Nacional Electoral asignaba un representante eh, que iba a las comunidades, cada comunidad según sus costumbres, ya sea por Asamblea Nacional, algunas, por ejemplo, me contaba una amiga que es concejal, que en el caso de ella, en una de las comunidades lo que se estilaba era que los diferentes candidatos o aspirantes a ser candidatos se ponían de pie y detrás de ellos se colocaban en fila las personas que lo apoyaban. Y quien tuviera mayor número de personas en su cola era quien ganaba, ¿no? Es decir, hay una variedad una diversidad ahí que hay que reconocer y que ir aprendiendo. Entonces, estamos conscientes que el Consejo Nacional Electoral tiene un gran reto aquí, ¿no? Entonces, digamos que estos primeros acercamientos, estas elecciones, pues ojalá sirvan para sistematizar cada una de las experiencias, cada uno de los logros, así como cada una de las equivocaciones que se han tenido, para poder ir afinando los detalles y tener una mejor, eh, digamos, una mejor normativa y una mejor implementación de esa normativa para garantizar que esa diversidad de instituciones, autoridades y metodología que cada uno de los pueblos y comunidades tienen, se vaya pues reconociendo y respetando. Tenemos las circunscripciones electorales indígenas y su distribución, ¿no? Las circunscripciones electorales están conformadas para promover la mayor representatividad de las comunidades indígenas y estarán integradas por 3 regiones. Esto más o menos no, se mantuvo tal cual, está establecido en la Constitución, en la transición séptima que yo les leí. Occidente estará conformada por los estados Zulia, Mérida y Trujillo. El sur conformada por los estados Amazonas y Apure. Oriente estará conformada por Anzoátegui, Bolívar, Tamacuro, Monagas y Sucre. Vamos a hablar de los procedimientos. Ya va, déjeme que me perdí. Ya va, que había que decir algo. Ah, quería agregar antes de continuar algo de las circunscripciones electorales indígenas. El artículo 4. Base para la formación de las circunscripciones electorales indígenas. Para los cuerpos colegiados, de acuerdo con lo consagrado en la Constitución y las leyes en cada estado establecido como circunscripción indígena, con población superior o igual a 500 indígenas, elegirá a un legislador o una legisladora, a los consejos legislativos con su respectivo suplente. Cada municipio establecido como circunscripción indígena con población superior o igual a 300 indígenas será indígena, se elegirá un concejal o una concejala a los consejos y su respectivo suplente. El Consejo Nacional Electoral establecerá la base poblacional y el número de cargos a elegir para ser considerado en la representación o la vocería indígena en los consejos legislativos, consejos municipales y la población. Deberá estar constituida en comunidades o comunidades indígenas y su decisión deberá ser colectiva.
¿no? Entonces, lo que quería un poco era señalar que aquí este reglamento, esta resolución, pues pide un mínimo de 300 personas para que puedan elegir concejal, ¿no? Dentro de la circunscripción indígena. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de lo que son los procedimientos para formalizar la participación. Tenemos la consignación de autoridad o autorizados para postular, es decir, quienes pueden postular. ¿Quiénes son estos? Las organizaciones indígenas que deseen participar en la elección de la representación indígena a los consejos legislativos estatales y a los consejos municipales. Deberán obligatoriamente y de manera previa presentar los datos de las personas que autoricen para postular en su nombre o ante la Comisión de Participación Política, Financiamiento y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral. Las organizaciones indígenas de carácter nacional presentarán la autorización o los autorizados por ante el Consejo Nacional Electoral y las de carácter regional por ante las oficinas regionales electorales de la entidad federal correspondiente, las cuales remitirá a la Junta Nacional Electoral para su incorporación en el sistema automatizado de postulaciones. En cuanto a las postulaciones automatizadas, las postulaciones serán automatizadas debiendo registrarse inicialmente en el sistema automatizado de postulación. Tipo de postulación y el sistema de elecciones de las representaciones indígenas. La postulación es nominal, resultando electa o electo por cada circunscripción electoral aquella candidata o candidato que obtenga la mayoría relativa de votos en la Asamblea General, conforme a los usos, tradiciones y costumbres de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y lo dispuesto en el Consejo Nacional Electoral. Distribución de la representación indígena. Las elecciones de la representación indígena a los consejos legislativos estadales y de los consejos municipales se realizará en las circunscripciones electorales conformadas para promover la mayor representatividad de las comunidades indígenas establecidas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, del Tamacuro, Monaga, Sucre y Zulia, así como en los 69 municipios correspondientes. Requisito para postularse. Se podrán postular como candidatos o candidatas a la representación indígena a los consejos legislativos, estadales y a los consejos municipales. Primero, venezolanos o venezolanas mayores de 21 años de edad, que sean personas indígenas. Aquí vemos con el tema que hablen el idioma indígena. Además, deberán cumplir con al menos una de las condiciones siguientes. Esto, como vemos, es tomado casi textual de la transitoria de la Constitución. Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad, tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad cultural, haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, pertenecer a una organización indígena legalmente constituida con un mínimo de 3 años de funcionamiento. Presentación de postulaciones. El lapso de representación es comprendido. Aquí tengo yo el de el 2021, pero tengo también el calendario que se siguió para las más recientes. Así que me voy a saltar, digamos, esta fecha.
Se establece en cada elección se va a establecer obviamente un cronograma que es el que se debe seguir. Documentos válidos para postularse. La planilla de postulación registrada y emitida por el sistema automatizado de postulación y debidamente firmada por el postulado y autorizado para postular, sin menoscabo de las decisiones que a tales efectos tome el Consejo Nacional Electoral. Admisión o rechazo de las postulaciones. La Junta Electoral respectiva admitirá o rechazará las postulaciones presentadas en el lapso comprendido en el tiempo que vaya para cada calendario. La admisión o rechazo de la postulación será publicada en la cartelera electoral del organismo respectivo. Existen las modificaciones y sustitución de postulación, obviamente que obedecen al calendario que el CNE realice para cada elección. Y viene publicación de las actas diarias de postulación. Una vez admitidas las postulaciones, la Junta Electoral respectiva publicará en su cartelera electoral diariamente el acta de las postulaciones presentadas y admitidas, no presentadas y rechazadas, contenidas de la candidatura o candidatos postulados por las organizaciones indígenas. Una vez finalizado el lapso de presentación de postulaciones, la Junta Electoral publicará el acta de cierre, contenida en todas las postulaciones que recibieron, indicando el estatus de cada una de ellas. El Consejo Nacional Electoral publicará en su portal, ya sabemos que lamentablemente el CNE no ha podido aún solucionar el grave problema de que fue víctima por el ataque cibernético, aún cuesta mucho pues acceder, no se puede acceder al portal del CNE y hace difícil hacer el seguimiento, pero sé que están ciertas redes sociales, el CNE cuenta con ciertas redes sociales y sé que publica algunas cosas por ahí. Recurso contra la decisión de admisión y rechazo de las postulaciones, contra la resolución de la Junta Electoral que admita, rechace o tenga como no presentada la postulación de los interesados, podrá interponerse un recurso ante el Consejo Nacional Electoral dentro de los 5 días continuos siguientes a la postulación de la decisión en la cartelera electoral u órganos respectivos. En el caso de que las interesadas o los interesados residan en el interior del país, que es el caso de la mayoría, el recurso el recurso contra postulaciones podrá ser interpuesto ante el mismo organismo electoral que lo dictó, el cual deberá ser remitido en un lapso no mayor de 24 horas al Consejo Nacional Electoral. La negativa a recibir la impugnación o el retardo en la remisión de este se considera falta grave de la funcionaria o del funcionario electoral. Ajá. De los testigos electorales. Las organizaciones indígenas postulantes podrán acreditar testigos electorales con su respectivo suplente para los actos de las asambleas comunitarias y de igual manera para las asambleas generales. Es decir, este proceso se hace en, digamos, dos procesos. El primero son las asambleas comunitarias que se hacen en cada una de las comunidades, donde se escogen a las personas que van a representar a las comunidades en la Asamblea General. Luego se hace la elección en la Asamblea General y es allí donde en esta segunda Asamblea General es donde se escoge, digamos, a los candidatos para los cargos de legisladores que ya hemos mencionado.
Bueno, después tenemos el cronograma especial, que como les he dicho, cada elección, aquí hablo del 21, pero cada elección, la del 21 y la que se hizo este año, cada una obviamente requiere que se diseñe un cronograma, digamos. Las etapas, actos y actuaciones del proceso electoral destinados a las elecciones de la representación indígena estarán previstos en un cronograma especial, salvo la remisión que haga el presente reglamento al cronograma de elecciones regionales y municipales 2021 y elecciones para la representación indígena a los consejos legislativos y consejos municipales 2021. Pero esto igual se cumplió para las elecciones de este año. Bueno, aquí volví a hacer énfasis en los requisitos, ya un poco ya no para que lo oigan, sino para que también lo puedan leer, los requisitos necesarios para ser candidato también a la Asamblea Nacional, que como les dije, también están en la disposición transitoria de la Constitución y incluso en la LOCSE. Los postulantes, las organizaciones indígenas, de acuerdo a sus ámbitos territoriales, podrán postular una candidata o candidato con su respectivo suplente para los cargos de elección popular a escogerse en las venideras elecciones. Asambleas comunitarias, como les había dicho, son dos procesos, primero la comunitaria y después la general. Los pueblos y comunidades indígenas reunidos en asambleas comunitarias de conformidad con la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas elegirán a su vocero y vocera, quienes actuarán en la Asamblea General como espacio de participación libre y directa. Aquí es que van a escoger al vocero que representará su voluntad de a quién van a elegir en la Asamblea General. Eh, ¿Ok? Funcionamiento de las asambleas comunitarias. Asambleas comunitarias. El concepto que se redactó en el reglamento es aquella a realizar en el pueblo o comunidad indígena ubicado en la circunscripción de la entidad federal con población indígena, conforme al artículo 3 y 4 del reglamento especial para regular las elecciones de la representación indígena en las elecciones de legislador o legisladora a los consejos legislativos de los estados y a las concejalas y concejales de los consejos municipales, con el objeto de elegir las voceras y los voceros a la Asamblea General, dentro del lapso establecido por el Consejo Nacional en el cronograma general. En el caso de las elecciones de este año, estas asambleas comunitarias se realizaron en abril. Como les dije, estas se hacen en cada comunidad para escoger el vocero que irá a la asamblea comunitaria. Hay el reglamento establece, las asambleas comunitarias se harán de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados. Laxo para efectuar las asambleas comunitarias, esto se hizo, como les dije, en el mes de abril, del agente de coordinación electoral. La asamblea comunitaria se desarrollará en cada comunidad indígena. Este es el espacio donde se debe hacer, bajo la actuación del agente de coordinación electoral. Es decir, que para que la asamblea comunitaria sea válida debe estar presente el agente de coordinación electoral, designado por el Consejo Nacional Electoral, quien será el responsable del desarrollo de la asamblea de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad en la que actúa. Celebración del proceso electoral.
serán válidas y suficientes para la elección de la representación indígena a los consejos legislativos estadales y a los consejos municipales, aquellas asambleas comunitarias realizadas dentro del lapso establecido en el presente manual, planificadas, supervisadas y ejecutadas por el Consejo Nacional Electoral y las oficinas regionales. La no realización de las asambleas comunitarias en algunas comunidades indígenas no tendrá efecto en la celebración del proceso electoral de representación indígena a los concejales, a los consejos legislativos estadales y a los consejos municipales. Calendario de la asamblea comunitaria. La oficina regional electoral realizará el calendario de las asambleas comunitarias de las entidades federales y lo remitirá a la Junta Nacional Electoral para su aprobación. Y por supuesto, publicación en el portal, pero como ya sabemos, ahí tenemos hasta ahora un problema. Reprogramación de las asambleas comunitarias. En los casos de que las asambleas comunitarias no puedan realizarse en las fechas establecidas dentro del calendario, la Oficina Regional Electoral de la entidad federal correspondiente realizará la reprogramación para otra fecha dentro del lapso señalado y lo informará a la Junta Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral, a través de las oficinas regionales electorales, admitirá, supervisará y vigilará el proceso electoral para las elecciones de la representación indígena de los consejos legislativos. La Junta Nacional Electoral planificará y ejecutará los actos relativos a estas elecciones, en coordinación con las oficinas regionales de cada entidad federal con representación indígena, las cuales designarán el equipo de coordinación técnica y electoral necesario para la realización de las asambleas comunitarias. Aquí en el último punto tiene que ver con las medidas de bioseguridad, porque como les dije, este primer reglamento fue en el 2021 que todavía estábamos bajo los efectos de la pandemia. Pero este año se realizaron las segundas elecciones bajo, digamos, estos paradigmas de estas nuevas resoluciones. Registro preliminar y definitivo de voceros y voceras. Los voceros y las voceras son los que, como les dije, fueron escogidos en las asambleas comunitarias. Y estas asambleas comunitarias tienen unos requisitos para ser validadas por el Consejo Nacional Electoral, es que esté presente el representante designado por la Junta Regional Electoral. A los fines determinados, quienes asistirán al acto de votación y escrutinio de cada Asamblea General, el Consejo Nacional Electoral conformará y publicará en la fecha y lapsos establecidos el cronograma especial y el registro electoral preliminar, formado por la base de datos de las voceras y los voceros pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, consultados por la Asamblea Comunitaria para participar, facultados por la Asamblea Nacional, de la Asamblea Comunitaria para participar en la Asamblea General. Es decir, estos voceros son elegidos en las asambleas comunitarias, verificados por el Consejo Nacional Electoral y son los que finalmente podrán manifestar la voluntad de las comunidades en la Asamblea General. Funcionamiento de las asambleas generales. Las asambleas generales, como espacio de participación libre y directa, estarán conformadas por voceros y voceras electos y electas del seno de los pueblos y comunidades indígenas en las asambleas comunitarias. Se conformará una asamblea general por cada entidad de la circunscripción indígena. Los voceros y voceras reunidas en asamblea general tendrán la potestad de elegir en un total de un legislador o una legisladora al Consejo Legislativo, con su respectivo suplente, por estado y una concejala o concejal al Consejo Municipal
y su respectivo suplente. Los actos de votación y escrutinio. En el día fijado para el acto de votación, el Consejo Nacional Electoral, en el cronograma especial correspondiente, los voceros y voceros elegidos por las comunidades se instalarán y constituirán en cada entidad federal sesionada y sesionará en Asamblea General en presencia de las y los testigos de las organizaciones indígenas, postulantes asistentes al acto y del coordinador electoral designado al efecto por el Consejo Nacional Electoral. Estas asambleas generales sesionarán en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Delta Macuro, Mérida, Monaga, Sucre, Trujillo y Zulia. La forma de votación será a mano alzada y se sujetará a lo dispuesto al manual para la participación política de los pueblos y comunidades indígenas, para la elección de la representación indígena a los concejales legislativos estadales de los consejos municipales. Aquí es 2021, porque esto fue tomado en este momento. Acto de votación y escrutinio. En cada asamblea general deberá levantarse un acta de asamblea de acuerdo con el formato elaborado por el Consejo Nacional Electoral, en la cual se dejará constancia de los resultados de votación efectuadas en dicha asamblea general, indicando el escrutinio de voto emitido a favor de la candidata o candidato. Finalizado el acto de votación, el escrutinio, la Asamblea General correspondiente entregará al coordinador electoral el acta de la Asamblea, quien la consignará ante la Junta Regional Electoral y las oficinas regionales electorales de la respectiva entidad federal. Las juntas regionales electorales remitirán en forma inmediata a la Junta Nacional Electoral las actas de asamblea levantadas durante la sesión en formato digital y conservará el original físico en un ejemplar de la respectiva acta de asamblea. Totalización y adjudicación y proclamación. El Consejo Nacional Electoral, recibidas las actas y de las asambleas generales, procederá a totalizar, adjudicar y proclamar a la candidata o candidatos electos conforme a la ley. Quedarán electos o electas y en consecuencia le será adjudicado el cargo que corresponda por la representación indígena. El candidato o candidata con mayoría relativa de votos, hecha la sumatoria de los sufragios emitidos por los voceros y voceras en la Asamblea General de las entidades federales comprendidas en el registro y circunscripción de que se trata. Las dudas y vacíos que surjan de la aplicación del presente reglamento serán resueltas por el Consejo Nacional Electoral. Aquí, a continuación, bueno, voy a darles la información que logré recopilar de las últimas elecciones de este año. Este fue, digamos, el cronograma electoral especial de las actividades correspondientes a las elecciones convocadas para escoger la representación indígena. Aquí tienen la presentación de la postulación, las fechas en que se iban a hacer las asambleas comunitarias, el corte de registro electoral preliminar, la aprobación del registro electoral definitivo, el tiempo de campaña y la asamblea, y el día que se iba a realizar la asamblea general. Aquí tenemos la cantidad de municipios que eligen concejales y concejales por representación indígena al Consejo Municipal. Vemos que Zulia es el que tiene mayoría, tiene 20 municipios.
Anzoátegui 12, Amazonas 7, Apure 7, Bolívar 8, Delta 4, Monagas 8 y Sucre tiene 3. Datos relevantes del último proceso electoral, más o menos los datos que he podido tener acceso. Las elecciones se realizaron en 77 municipios, se habilitaron 95 centros en las elecciones del 91, perdón, en las elecciones del 2001, si no me falla la memoria, se habilitaron 74 centros, o sea que en esta oportunidad se habilitaron un mayor número de centros, 118 mesas electorales, participaron 6.452 voceros y voceras respectivamente elegidos en asambleas comunitarias realizadas en abril, representando a 169.451 indígenas de 3.952 comunidades indígenas, equivalente al 82% de la población del país. Estos datos fueron tomados de las páginas tanto de Telesur como de Venezolana de Televisión. Se eligieron 69 concejales y concejalas indígenas, 8 legisladores y legisladores y 3 diputadas y diputados indígenas a la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a abrir el espacio en la medida de que me sea posible contestar algunas de sus inquietudes, eh, por supuesto. Como hemos visto durante la exposición, hice un recuento histórico, social y político para entender cómo se era tratado a la población indígena que no se consideraba pues sujeto ciudadano y por supuesto no podía ser sujeto de derechos, hice ese largo recuento, un poco para que entender que a pesar de que este proceso tiene muchísimas cosas todavía que mejorar, pues es un paso adelante en el camino de garantizar la participación política de los pueblos indígenas, que no solamente es el hecho del voto o de la misma representación, que es un derecho más complejo que está muy vinculado a la autodeterminación. Yo creo que todavía falta mucho que agudizar en el tema de la participación y en la consulta previa e informada durante la resolución. El CNE, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos y que entiendo que no es un proceso nada fácil, yo creo que todavía debe acercarse más a las comunidades y abrir más el espacio para que se transversalice más el tema de la participación directa de las comunidades y que es un tema complejo porque cada comunidad tiene su diversidad, su propia manera de escoger y entonces hacer una adecuación a esto va a llevar su tiempo. Esto es indudablemente una de tantas dificultades. Otra tiene que ver también con la parte de accesibilidad de las comunidades. Otra tiene que ver con las tensiones internas y contradicciones internas que a veces hay dentro de las mismas comunidades y dentro de las mismas instituciones. Son temas bien complejos. Aquí el compañero Luis Calzado, ¿qué hace con los indígenas no cedulados? ¿Qué hace para la cedulación de los mismos en vista de la mayoría de parte? Bueno, fíjese, el tema de las partidas de nacimiento y de la cedulación es un tema que se ha abordado desde que yo era funcionaria en la Defensoría del Pueblo,
tanto con el CNE como con el SAIME. El SAIME, bien es cierto, ha realizado algunos operativos, sigue siendo un tema pendiente el volver a reactivar el tema de las cedulaciones indígenas, pero en principio en las asambleas, pues las comunidades el- pudieran participar aún sin la cédula, más no así entiendo yo, el vocero que se escoge. Pero sí, obviamente el tema de las cédulas, la cedulación en general, pero además el tema que los pueblos indígenas tienen derecho a una cedulación indígena que los indique su pertenencia a un pueblo y a una comunidad y que por diversas razones no se ha activado del todo. Y bueno, obviamente es necesario seguir trabajando con el CNE y con el SAIME para garantizar este derecho, que también tiene un poco de implicancia también con la accesibilidad de algunos pueblos indígenas. Quizás uno de los mayores retos, ahorita lo tenemos y bueno, ahorita no, siempre lo hemos tenido con la población de que vive en la Guayana Esequiba, porque a pesar de que incluso la Constitución del 61 y las anteriores a esta reconocían que todos los nacidos en el territorio de Venezuela y que además se consideraba que el territorio de Venezuela era de la antigua capitanía de la República, por lo tanto todo el que nacía en este territorio era venezolano, hacer entender esto a un funcionario era difícil. Entonces los que nacían en la zona en reclamación o Guayana Esequiba, que por cierto en esta oportunidad no se pudo escoger todavía concejales para este territorio, para este nuevo estado, pues ha sido bien cuesta arriba porque para los pueblos indígenas de este territorio, para a veces para la República Cooperativa de Guayana no eran guyaneses y para los Venezuela no eran venezolanos. Esto ha cambiado un poco a partir del referéndum y esperemos que mejore muchísimo con la creación del nuevo estado de la Guayana Esequiba. Pero sí, indudablemente también es un reto el tema de la cedulación de las partidas de nacimiento y que obviamente el mismo CNE junto con el SAIME con participación de los pueblos indígenas deben comenzar a hacer eh, reuniones para ver cómo se reactiva la cedulación indígena. La compañera, ellos, para dejar gracias por compartir de manera tan acertada. Bien, por acá, Molina, excelente. No sé, Carlos, sí. No, bueno, ya indicamos que alguien quiere ver otro video. Había estado en ese. Ok. Bueno, muy agradecidas por compartir este espacio. Como les dije, esto es un verdadero reto para las instituciones del Estado, que no es fácil. Uno que ha tenido que estar en el lado de las instituciones y tratar de diseñar políticas y acciones para garantizar los derechos de los pueblos indígenas no es fácil, pero también es una corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones y las comunidades y los pueblos indígenas. Es todo un reto, pero bueno, se está trabajando y hay que seguir profundizando la comunicación y el trabajo coordinado con los pueblos y comunidades indígenas y las instituciones competentes para garantizar el derecho a la participación política de los pueblos indígenas, que como les dije es un derecho bastante amplio que implica algo más que el tema del voto y de escoger personas para que nos representen.
y que está transversalizado por el tema de la consulta previa, la autodeterminación, así como de otros derechos. Entonces, muy agradecida por la oportunidad de compartir una vez más con ustedes y bueno, quedo a la disposición cuando así se requiera. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.